Cuando recibas tu kit de robótica Gearbox, vas a encontrar todos los materiales necesarios para poder completar tu proyecto. No necesitarás ningún material adicional. Entre los materiales vas a encontrar un desarmador, el cual viene con una pequeña goma en la punta para proteger. Deberás retirarla para poder hacer uso de tu herramienta. Aquí vas a encontrar todos los materiales. Así que vamos a abrir el empaque y vamos a sacar nuestro kit de robótica. Entre los materiales que vas a encontrar son baterías, un portabaterías, vas a encontrar LEDs con la resistencia necesaria para que el LED funcione correctamente. Vas a encontrar el switch, los tornillos necesarios para completar el proyecto, un motor, también vas a encontrar un protoboard y todas las piezas plásticas necesarias para poder realizar tu proyecto. Estas piezas fueron realizadas en una impresora 3D, así que aquí está todo el material para poder ensamblar nuestro robot. Este proyecto se divide en dos partes, la estructura y la parte electrónica. Comencemos por la estructura. Vamos a tomar esta primera parte del engranaje que se encargará del movimiento de nuestro robot y este motor de corriente directa de 3 voltios. Y lo que vamos a hacer es ensamblar estas dos piezas. Entonces acá introducimos con un poco de fuerza hasta que sintamos que llegó al fondo. Ahora vamos a tomar el cuerpo del robot y vamos a ver de que en la parte de abajo tenemos un orificio pequeño y de este lado tenemos un orificio grande. Vamos a introducir el motor a través del orificio grande, teniendo cuidado que los conectores del motor queden hacia arriba. Empujamos con un poco de fuerza y vemos que nuestra pieza del engranaje ya salió. Debemos tener cuidado que nuestro engranaje tenga movimiento y en la parte interna las terminales de nuestro motor pues no tienen contacto con el cuerpo del robot. De esta manera es como se tiene que ver. Estos alambres vas a tener que introducirlos a través de este orificio que tiene el cuerpo del robot. Entonces con mucho cuidado deberás jalarlos para que queden en este sector. Ahora vamos a unir el cuerpo del robot a la base de nuestra estructura. Para eso vamos a ver de que existe una parte plana en la base. Colocamos el cuerpo sobre esa área plana. Verificamos de que se asiente bien toda la pieza. Ahora vamos a necesitar 4 tornillos de los que vienen en el kit para poder unir estas dos piezas. El tornillo debe ajustarse de tal manera que quede totalmente adentro de la estructura, pero no debes forzarlo, no debes hacer tanta fuerza, de lo contrario podrías dañar alguna de las piezas. Cuando estés atornillando debes tener mucho cuidado que los tornillos estén rectos. Cuando hayas terminado esta primera parte, tu estructura se verá de esta manera. Ahora vas a necesitar la otra pieza que forma parte de nuestro engranaje y uno de los ejes. Vamos a introducir el eje en este orificio y ahora vamos a colocar un tornillo para que quede fijo. Recuerda atornillar con firmeza pero sin pasarte para no dañar ninguna de las partes plásticas. Ahora vamos a unir las dos piezas que acabamos de ensamblar y vamos a introducir el eje en la parte superior del cuerpo del robot. De esta manera ya vas a tener acá tu engranaje funcionando.
Aquí puedes ver de que ya el engranaje funciona. Ahora, para que este eje quede fijo, vamos a agregar este tope que viene en tu kit y un tornillo para fijar la pieza. Ahora tienes una estructura como esta, donde ya el engranaje del motor tiene contacto con este engranaje grande y ya tenemos acá un sistema de movimiento. Ahora vamos a agregar el portabaterías. Este lo vamos a ubicar en la parte de abajo de la estructura. El portabaterías en la parte de atrás viene con tape de doble contacto, así que deberás retirar este papel protector para dejar el adhesivo y de esta manera lograr adherir el portabaterías a la estructura. Estos alambres de acá vas a introducirlos por el orificio que viene enfrente de nuestro robot y deberás pegar el portabaterías en el espacio que tenemos acá abajo. Deberás presionar con firmeza para que el portabaterías se adhiera a la estructura del robot. Y te quedará de esta manera. Y acá tenemos las terminales del portabaterías para poder alimentar nuestro robot. Ahora vamos a necesitar 2 llantas y 2 ejes. Y vamos a introducir un eje en cada llanta. Y vamos a agregar un tornillo para fijar las piezas. Al atornillar no debes hacer tanto esfuerzo. Recuerda que los tornillos solo son para fijar las piezas. Ahora vamos a introducir los ejes en la base del robot para poder agregar las 2 llantas que hacen falta. Y fijamos con tornillos. Para terminar con la estructura vamos a agregar el protoboard. Este viene también con un tape de doble contacto. Retiramos la capa y vamos a adherir las 2 piezas. Para eso lo colocamos en este espacio que queda y presionamos para que el protoboard se adhiera a la estructura. Y nuestro robot tiene que verse de esta forma. Entonces ya tenemos movimiento en las llantas, también tenemos nuestro sistema de engranajes armado y tenemos los cables listos para poder armar el circuito electrónico que haga funcionar a nuestro robot. Antes de realizar el circuito electrónico de nuestro robot, es importante que entiendas el funcionamiento de cada uno de los componentes electrónicos que vamos a utilizar. Y vamos a comenzar por el protoboard. El protoboard es un componente que nos va a servir para realizar prototipos de circuitos electrónicos. A este le quité la capa protectora que viene en la parte de atrás para poder mostrarte cómo está ensamblado. Tú no debes quitar la parte protectora, yo lo hice para que puedas verlo cómo está armado. Y el protoboard viene con varios orificios y el propósito de estos orificios es poder introducir cada uno de los componentes electrónicos que tengamos o introducir alambres. Ahora que ya sabemos cómo viene la parte de atrás, para qué sirven los orificios, lo importante es entender cuál es el funcionamiento. Para empezar, en la parte de arriba tenemos 2 bloques de agujeros
separados por esta ranura. Esto lo que nos quiere dar a entender es que este bloque de agujeros es totalmente independiente a este bloque de agujeros. Y lo podemos ver acá. Estas placas metálicas son las conexiones que tiene el protoboard. Y si te fijas, tenemos acá una hilera de placas y aquí hay una hilera de placas totalmente independiente de la otra. Ahora, si te fijas, cada una de estas placas que tenemos acá está conectando a los agujeros que tenemos aquí. ¿Qué significa eso? Que si yo inserto un alambre acá en este agujero y yo quiero que este alambre esté conectado a este alambre rojo, yo lo voy a introducir en la misma fila y lo puedo introducir en cualquiera de los agujeros, siempre y cuando esté en la misma fila. Ahora, estando en la misma fila, puedes ver acá de que la fila está conectada entre sí a través de esas placas. Eso significa que este alambre y este alambre están conectados a través de la conexión que tenemos en la parte de atrás. Y esto es importante entenderlo porque si yo conecto este alambre en esta fila y este otro alambre en otra fila, vemos acá de que las filas entre sí no están conectadas. Entonces estos alambres no estarían conectados entre sí. Veamos un componente electrónico diferente. Por ejemplo, el LED. Voy a explicar más adelante cuál es el funcionamiento del LED, pero ahorita que estamos con el protoboard, veamos qué sucedería. Si yo conecto este protoboard con sus dos terminales en la misma fila como lo tenemos acá, vamos a ver de que en realidad las dos terminales del LED están conectadas entre sí. Y eso no tiene sentido. Las dos terminales deberían estar conectadas a cosas diferentes, a componentes diferentes. Entonces, la forma correcta de colocar este LED sería colocar cada una de las patas o terminales en una fila diferente. ¿Por qué? Entonces ahí nosotros ya podríamos conectar, por ejemplo, estos alambres para después colocarle las baterías a estos alambres y poder hacer que el LED funcione. Pero acá entonces ya tendríamos que este alambre, por estar en la misma fila de esta terminal, estaría conectado, y este alambre, por estar en la misma fila de la otra terminal, estarían conectados entre sí. Y acá pues podemos ver de que eso es lo que está sucediendo, están separados cada una de las terminales. Ahora, ¿qué otra forma podríamos conectar este LED? Podríamos hacerlo de esta manera también. Recuerda que la ranura nos indica de que este bloque y este bloque son totalmente independientes. Entonces, esta terminal estaría sobre esta fila y esta terminal estaría sobre esta fila. Y es algo que también podemos ver acá, que los bloques son separados. Entonces, solo para ir terminando el tema del protoboard, yo podría tener conectada esta terminal de la resistencia, que es un componente que vamos a hablar más adelante. Podría tenerlo conectado por acá. Podría tener este alambre por acá. Y podría tener este LED por acá. Ahora, lo que vemos aquí es de que estas tres terminales, la de la resistencia, la del LED y la del cable, están en la misma fila. Eso significa que estas tres están conectadas entre sí. Y esta, si te das cuenta, solo está acá en esta fila y no hay nada conectado ahí. Eso significa que esta terminal no tiene conexión alguna, a no ser de que nosotros ya introduzcamos algún otro componente y empecemos nosotros a formar algún tipo de circuito que nosotros necesitamos realizar. Entonces el protoboard nos va a permitir realizar este tipo de proyectos sabiendo que entre filas tenemos conexión, pero entre ellas están separadas. Entonces solo es de tener eso en mente para poder armar un circuito electrónico. Ahora hablemos del LED.
El LED se trata de un componente electrónico que emite luz, y este componente se trata de un diodo. Los diodos son componentes electrónicos que se caracterizan por permitir el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección. ¿Qué significa esto? Que las terminales van a estar separadas por positiva y negativa. El LED va a tener una terminal más pequeña que la otra. Esta terminal, que es más corta, es la terminal negativa y recibe el nombre de cátodo. La terminal, que es más larga, es la positiva y recibe el nombre de ánodo. Y de esta manera es que nosotros vamos a diferenciarla para poder realizar la conexión correctamente, ya que si lo conectamos al revés, por tratarse de un diodo, si la conexión está al revés, no va a funcionar, porque los diodos solo conducen la energía eléctrica en un solo sentido. La mayoría de los LEDs funcionan entre 1.6 a 2.2, 2.5 voltios. Ahora, ¿qué significa esto? En nuestro robot vamos a utilizar dos baterías AA. Cada una de estas baterías proporciona 1.5 voltios. Si las unimos, que es lo que vamos a hacer en nuestro circuito electrónico, vamos a tener en total 3 voltios. Eso significa que si nosotros conectamos el LED directamente a nuestras baterías, lo que va a suceder es de que se va a quemar, se va a fundir y va a dejar de funcionar. Entonces, para proteger el LED y que no reciba más energía eléctrica de la que realmente necesita, vamos a utilizar otro componente electrónico que recibe el nombre de resistencia. La resistencia es un componente electrónico que se caracteriza porque sus terminales no tienen polaridad. ¿Qué significa que no tengan polaridad? Pues que no importa si es positivo o es negativo o al revés, la resistencia va a seguir funcionando igual. Entonces, cuando estemos armando nuestro circuito electrónico, no vamos a tener que fijarnos si es positivo o si es negativo. Simplemente lo vamos a conectar porque las resistencias no tienen polaridad. A diferencia de los LEDs, que hablamos de que sí tienen polaridad y que existe una terminal positiva y existe otra terminal negativa. Lo mismo pasa con las baterías. Existe una terminal positiva y existe una terminal negativa. La función principal de una resistencia es disminuir la corriente eléctrica que el circuito electrónico tiene circulando a través de él. Entonces, una resistencia con un LED nos va a permitir que estos 3 voltios que estamos obteniendo de las baterías se disminuya para que el LED pueda funcionar sin quemarse, porque la resistencia va a resistirse y no va a permitir el paso de toda la corriente que las baterías van a estar suministrando, para que el LED pues solo reciba lo que necesita y funcione sin quemarse. Entonces, siempre que vayamos a utilizar un LED, vamos a necesitar de una resistencia. Las resistencias vienen en diferentes medidas. Ahora, con esto no me refiero al tamaño. En general, la mayoría de resistencias que puedes llegar a ver van a ser de este tamaño. Incluso hay unas mucho más pequeñas y algunas que no son muy comunes son más grandes, pero en cuestión de tamaño son lo mismo. La medida viene en su capacidad de resistirse al paso de la corriente eléctrica. Entonces, hay resistencias que pueden resistirse más que otras. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo unas baterías que den más voltaje, posiblemente vaya a necesitar una resistencia de una medida más grande para que resista más y podamos tener, por ejemplo, un LED funcionando correctamente. En este caso, la medida de esta resistencia es de 220 ohms. Para que un LED funcione correctamente, debe usar una resistencia entre 220 y 330 ohms.
Aunque la verdad va a depender mucho del circuito electrónico y del tipo de LED que vayamos a utilizar, pero en el circuito que vamos a realizar para nuestro robot va a funcionar perfectamente con estas resistencias de 220 ohms. También vamos a estar utilizando este switch que lo que hace es interrumpir el paso de la energía eléctrica. Entonces pues vamos a tener acá un apagador. Y por último vamos a estar utilizando este portabaterías. Entonces antes de realizar el circuito electrónico de nuestro robot, vamos a realizar un par de circuitos para ver cómo funcionan nuestros LEDs. Lo primero que vamos a hacer es colocar las baterías en el portabaterías y tenemos que verificar que la terminal negativa vaya del lado negativo. Acá en el portabaterías tenemos un pequeño dibujo que nos indica la posición correcta de las baterías. Entonces vamos a colocar esto. Y ahora acá ya tenemos la energía eléctrica que las baterías están suministrando. Entonces vamos a realizar nuestro primer circuito electrónico. Ahorita tenemos que tener cuidado de que no se vayan a juntar las terminales, si no podríamos provocar un cortocircuito y dañar las baterías. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El negro es la terminal negativa. Vamos a conectarlo en alguna de las filas del protoboard, no importa en cuál. Ahora vamos a conectar una resistencia y la vamos a hacer en la misma fila donde tenemos la terminal negativa de las baterías. Entonces introducimos y vamos a introducir la otra terminal en el otro bloque. Entonces la energía viene de esta manera, pasa por acá a través de las conexiones que tenemos abajo, llega a la resistencia. De la resistencia pasa por acá y ahora la tenemos en este bloque, en esta fila específicamente. Entonces vamos a tomar el LED y en esta fila donde tenemos la resistencia vamos a colocar la terminal negativa del LED. En otras palabras, vamos a colocar el cátodo, la terminal más corta. Entonces yo voy a realizar esto de acá. Y aquí ya tenemos la resistencia en la misma fila de la terminal negativa del cátodo del LED. Y el ánodo del LED o la terminal positiva está en una fila separada. Por el momento no tenemos ninguna conexión ahí. Pero vamos a colocar en este momento la otra terminal positiva de las baterías para poder cerrar el circuito y tener un flujo de corriente eléctrica. Entonces lo debemos hacer sobre la misma fila donde está la terminal positiva del LED. Aquí tenemos ya el LED funcionando y funciona correctamente, sin quemarse, sin fundirse, a pesar de que nuestras baterías le están suministrando 3 voltios a nuestro circuito. Pero la resistencia se encarga de disminuir la corriente eléctrica para que nuestro LED, que funciona más o menos en 2.1 voltios, no se queme y el exceso de energía eléctrica pues lo absorbe nuestra resistencia y lo convierte en calor. Es normal que en cierto punto la resistencia pueda llegar a calentarse un poco. No debe calentarse demasiado, solo un poco, porque el exceso de energía la convierte en calor. Entonces acá ya tenemos nuestro primer circuito electrónico funcionando. Ahora, ¿qué pasa si yo el LED lo hubiera conectado al revés? Lo voy a sacar de acá y lo voy a conectar al revés. Pues no va a pasar nada, porque recuerda que yo te mencioné que el LED es un diodo y los diodos son componentes electrónicos que solo permiten el paso de la energía eléctrica en un solo sentido. Entonces, si el LED no está conectado de la manera correcta, no va a funcionar. A diferencia de una resistencia, las resistencias no tienen polaridad, o sea, yo la puedo conectar al revés, ¿ves?
que en este momento yo la voy a quitar, la voy a voltear, voy a conectarla nuevamente en las filas que corresponden y como te darás cuenta funciona correctamente porque las resistencias no tienen polaridad. Ahora vamos a hacer un circuito electrónico diferente. Vamos a retirar la terminal positiva y vamos a agregar nuestro switch. La recomendación es que siempre el switch debe de estar donde tenemos la terminal positiva. De esa manera el circuito electrónico va a estar mejor ensamblado. ¿Cómo vamos a utilizar el switch? Bueno, un switch simplemente interrumpe el paso de la energía eléctrica. ¿Qué significa eso? Si yo conecto acá una terminal con energía eléctrica, esa energía va a pasar por acá, va a llegar por aquí. Si el switch está apagado, se va a quedar acá. No va a permitir el paso a la siguiente terminal. Pero si el switch está encendido, cuando la energía pase por acá, va a haber una conexión interna acá, entonces la conexión se va a pasar a esta terminal y va a llegar a este cable. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro circuito electrónico, voy a colocar una de las terminales. Los switch tampoco tienen polaridad, así que no importa el color de cable que conectemos. Voy a colocar esta terminal en la terminal positiva del LED. Entonces, analicemos qué estamos haciendo. La terminal negativa de las baterías llega acá a través del protoboard, se conecta a la resistencia, luego pasa por acá, llega a la terminal negativa del LED, luego pasamos acá y estamos llegando al switch. Ahora, la otra terminal de switch la vamos a conectar en una fila diferente porque necesitamos de que esté separada la conexión. Eso es bien importante, date cuenta de que hemos estado utilizando filas diferentes porque de nada nos sirve que las terminales de un LED estén, por ejemplo, en la misma fila. Ahí simplemente provocaríamos un cortocircuito porque es como que tuviéramos las terminales de LED así juntas y eso no tiene sentido, eso es un cortocircuito. Y la terminal positiva la vamos a conectar acá en la terminal del switch. Muy bien, entonces ahora veamos el funcionamiento. Acá hay paso de energía eléctrica. Si yo presiono el switch, interrumpí el paso de la energía eléctrica y ahora ya tenemos un circuito electrónico que tiene apagador. Bien, ahora vamos a hacer un circuito electrónico diferente. Vamos a tener cuidado acá. Vamos a introducir la terminal negativa de nuestro LED, o sea, la terminal más corta, en la primera fila de nuestro protoboard y la segunda terminal en la segunda fila. Entonces, vamos a tener acá nuestro LED, se va a ver de esta manera. Y lo mismo vamos a hacer con el otro LED. La terminal más corta en la primera fila y la otra terminal en la segunda fila. Bien, y vamos a tener dos LEDs que se ven con sus patas como cruzadas. Pero teniendo esto, vamos a doblar un poco las patas para que los LEDs estén apuntando hacia el frente como que si fueran los faros de un carro. Y la primera fase de nuestro circuito se va a ver de esta manera.
Ahora vamos a tomar uno de los cables y voy a conectar las dos terminales negativas. Date cuenta cómo este cable está uniendo estos dos bloques y ahora tenemos de que la terminal negativa de este LED a través de este cable está conectada a la terminal negativa del otro LED. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las resistencias a nuestro LED para poder protegerlo del exceso de energía eléctrica que proporcionan nuestras baterías. En el circuito anterior conectamos la resistencia en la terminal negativa. Ahora lo vamos a hacer en la positiva. Realmente no va a afectar si lo hacemos en la negativa o en la positiva. El funcionamiento es el mismo. Entonces date cuenta que la primera terminal de nuestro circuito está conectado en la misma terminal positiva del LED. Y vamos a mover la otra terminal de la resistencia a una fila diferente. Y vamos a hacer lo mismo con el otro LED. Y nuestro circuito se va a ver de esta forma. Ahora vamos a tomar el otro cable y vamos a unir las resistencias. Entonces ahora las dos terminales de las resistencias están unidas a través de este cable. Realmente el color de cable que utilices no va a importar. Yo intencionalmente utilicé azul para las terminales negativas para saber de que este es el lado negativo, y utilicé el rojo para las terminales positivas para saber de que acá vamos a colocar la terminal positiva de las baterías. Pero vamos a colocar también nuestro interruptor. Para hacerlo únicamente vamos a ubicarlo en alguno de los lados. Puede ser este lado de acá, puede ser este lado de acá. No importa, ¿por qué? Porque lo tenemos unido a través de este cable. Entonces es la misma conexión. Y la otra terminal debe de estar en una fila diferente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suministrar la energía eléctrica. La terminal negativa va a ir en la fila de todas las patas negativas que tenemos en el circuito. Recuerda que todas las patas o terminales negativas las colocamos en la primera fila del protoboard. Entonces vamos a insertar la terminal negativa acá en la primera fila del protoboard, porque ahí conectamos todo lo negativo, y lo positivo lo vamos a conectar acá. Siempre teniendo cuidado que quede en la misma fila. Entonces ves cómo quedó esta terminal en la misma fila del interruptor, y ahora veamos cómo quedaron las terminales negativas. Date cuenta que todas están en la misma fila. Ahora, ¿qué vamos a lograr con esto? Cuando yo presione mi interruptor, podemos ver que los dos LEDs se están encendiendo. Entonces ya tenemos nuestro circuito funcionando. El circuito que tenemos acá recibe el nombre de circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque los LEDs están uno a la par del otro. En otras palabras, están colocados en una forma paralela. Por eso es de que este tipo de circuito recibe este nombre. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es conectar también un motor para ver cómo quedaría ensamblado en nuestro circuito electrónico. Porque en nuestro robot vamos a tener acá los dos ojos formados por los LEDs,
y pues necesitamos generar el movimiento a través del motor. Entonces vamos a conectar el motor. Inicialmente vamos a conectar los cables en cualquiera de los lados del circuito electrónico. Y vamos a ver más adelante que los motores tienen polaridad también y que va a depender de lo que nosotros necesitemos. Quizás necesitemos conectar positivo o negativo, o al revés, va a depender de lo que nosotros necesitemos. Eso lo vamos a ver cuando nuestro robot esté funcionando. Muy bien, integrar el motor a nuestro circuito electrónico es bastante fácil. Vamos a colocar una de las terminales en la fila de terminales negativas que yo tengo en mi protoboard. Recuerda que todas las terminales negativas las dejamos conectadas en la primera fila y que este cable unía los dos bloques independientes. Ahora toda esa fila es negativa. Y voy a colocar la otra terminal acá, donde tenemos toda la fila de terminales positivas, y voy a encender el switch. Y aquí ya estamos generando movimiento y estamos generando que nuestros ojos también funcionen. Voy a apagar esto. ¿Qué pasa si yo el motor lo conecto al revés? Pues la verdad es de que sí va a haber un cambio. Lo vamos a ver cuando estemos ensamblando el circuito electrónico de nuestro robot. Pero tenemos básicamente el mismo funcionamiento. Generamos movimiento y tenemos acá los ojos del robot funcionando. Entonces, lo que tenemos acá ensamblado es el circuito electrónico que necesitamos en nuestro robot. Entonces vamos a trasladar esto a nuestro robot. Lo primero que vamos a hacer es colocar las baterías en el portabaterías que tenemos abajo, teniendo cuidado de colocarlas correctamente, terminal negativa con negativa y positiva con positiva. Entonces ya tenemos las baterías. Eso significa que en estas terminales ya tenemos energía eléctrica. Y estas terminales que tenemos por acá son las de nuestro motor que ensamblamos al principio. Entonces vamos a realizar el mismo circuito electrónico ya sobre el protoboard que tenemos en nuestro robot. Lo primero va a ser conectar los LEDs. Recuerda que en la primera fila vamos a conectar la terminal negativa de LED. En otras palabras, la pata más corta va a ir en la primera fila y en la segunda fila vamos a colocar la pata más larga. Lo mismo vamos a hacer del otro lado para que nuestro robot tenga sus ojos o faros. Entonces ya tenemos esto de acá. Vamos a utilizar el cable azul para conectar estos dos bloques independientes y que ahora estén conectados entre sí. Entonces acá ya tenemos esto. Esta es la primera parte de nuestro circuito. Fue lo mismo que hicimos hace unos segundos, pero se debe ver de esta manera. Bueno, el siguiente paso es conectar las resistencias. Recuerda que siempre debemos proteger los LEDs. Y como lo hicimos en el circuito anterior, lo vamos a hacer en la terminal positiva. Entonces esta terminal va a quedar en la segunda fila para que tenga conexión con nuestro LED. Recuerda que tiene que quedar a la par, ¿sí? No es abajo, tiene que quedar a la par, no
abajo. Y la otra terminal pues la vamos a colocar en otra fila. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a conectarlo de esta manera. Entonces estamos haciendo el mismo circuito que acabamos de hacer hace unos segundos atrás, pero ahora lo estamos haciendo directamente en nuestro robot. Y el circuito electrónico pues va tomando esta forma. Es bien importante que la resistencia se encuentre justamente a la par de la terminal positiva de LED. Recuerda que debe estar en la misma fila, no necesariamente debe estar pegado, pero sí es importante que esté en la misma fila. Ahora vamos a utilizar nuestro cable para unir las dos terminales de nuestras resistencias. Para que el circuito se vea de esta manera. Entonces este cable va a la par de esta pata y a la par de esta pata. Ahora vamos a conectar nuestro switch. Recuerda que los colores en el switch no importan porque no tenemos polaridad. Entonces vamos a conectar. Tiene que estar en la misma fila de la que hemos estado trabajando todo lo positivo. Entonces una de las terminales va en la misma fila y la otra terminal pues en una fila completamente diferente. Ahí está. Bien, entonces vamos a ubicar el interruptor por aquí atrás para que no nos moleste. Muy bien, entonces aquí ya tenemos esto de acá. Y entonces el circuito empieza a tomar esta forma. Ahora vamos a conectar nuestro motor. Entonces vamos a ubicar una de las terminales acá en la primera fila de nuestro protoboard, donde tenemos todo lo negativo, y la otra terminal en la fila de atrás, donde tenemos todo lo positivo, para que se vea de esta manera. Ahora vamos a suministrar la energía eléctrica. Para eso vamos a conectar la terminal negativa acá en la primera fila, porque ahí tenemos todo lo negativo. Y esta que es positiva va a ir en esta terminal que quedó sola del interruptor. Entonces en esta misma fila deberá ir. Voy a conectar acá. Y el circuito se empieza a ver de esta manera. Bueno, aquí ya funciona nuestro circuito electrónico. Vamos a probarlo, voy a encender. Ya tenemos acá que nuestros LEDs están funcionando, tenemos incluso movimiento. Pero si te das cuenta, las llantas todavía no se mueven. Bueno, y para generar el movimiento en las llantas vamos a utilizar este hule, lo vamos a utilizar como faja para transmitir el movimiento que estamos obteniendo en nuestro engranaje a través de las llantas. Si te fijas, las llantas tienen unas poleas.
Tenemos también acá una polea en este sector y también tenemos polea acá. Entonces, y bueno, también tenemos una pequeña polea acá. Vamos a ver diferentes formas de poder colocar la faja a nuestro robot. Entonces voy a colocar acá en esta polea, que es la más pequeña y que es la que tiene conexión directa con el motor. Aquí estamos prácticamente sobre el motor y voy a pasar nuestro hule a través de la polea que tenemos en la llanta. Entonces acá vamos a encender y puedes ver de que ya estamos generando movimiento en las llantas. Entonces aquí ya nuestro robot ya caminaría. Muy bien, y si te diste cuenta, el movimiento lo hace hacia adelante. Ahora acá es donde viene lo que yo te había mencionado, la cuestión de la polaridad del motor. Que yo podría conectar esta terminal en la parte de enfrente y esta en la parte de atrás. Si yo hago eso, ahora el movimiento, ahora el movimiento es hacia atrás. Entonces vamos a dejarlo como lo teníamos al principio para que el movimiento siga siendo hacia adelante. Bueno, y una de las formas entonces para poder conectar nuestra faja es utilizando un movimiento directo. Acá estamos directamente transmitiendo el movimiento directamente del motor. También podemos conectar o colocar nuestra faja en esta polea de acá. Vamos a encender. Muy bien, como ves ya se genera otro tipo de movimiento y si te das cuenta el brillo de los LEDs disminuye. Eso es completamente normal porque nuestro motor está absorbiendo o requiriendo mucha de la energía eléctrica, entonces por eso se ve que el brillo disminuye. Y existe otra forma de poder colocar nuestra faja. Vamos a quitarlo de este lado y lo vamos a colocar ahora en esta polea de acá. Entonces podemos utilizar la llanta trasera o la llanta delantera y encendemos. El Gearbox es una excelente opción para comenzar en el mundo de la robótica. Tenemos diferentes piezas que vamos a tener que ensamblar y atornillar. Tenemos acá también este sistema de engranajes que es el que genera el movimiento. Este sistema de faja también que nos va a permitir variar la velocidad de nuestro robot. Y un circuito electrónico que permite el funcionamiento del Gearbox. Es un circuito excelente para comenzar por el hecho de que tiene pocas conexiones, tiene conceptos básicos, nos ayuda a comprender el funcionamiento del protoboard, de los LEDs, de las resistencias, de la polaridad, del uso de un interruptor o switch, cómo la polaridad del motor también puede cambiar el movimiento, así que es una excelente opción para poder comenzar en el mundo de la robótica. El Gearbox es un proyecto que he realizado con muchos niños y jóvenes que quieren empezar a trabajar en el área de la mecánica, como el sistema de engranajes que tenemos acá,
o el área electrónica, como el circuito paralelo que armamos acá entre los LEDs y el motor. Así que se trata de un proyecto ideal para poder comenzar. Si te gusta la robótica, debes estar atento a mis publicaciones, que voy a estar sacando otros proyectos, otros kits para que puedas realizar en casa y que puedas desarrollar estas habilidades.